¿Qué hay? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Voy a resolveros el problema 6 de la relación de problemas del tema 2, que como podéis leer en el vídeo pone lo siguiente. Calcula la función de transferencia del sistema realimentado si se sabe que su respuesta transitoria cumple las siguientes especificaciones. M sub P 16,3% y T sub S 3,14. Bueno, por lo tanto, lo primero que nos piden es simplemente que determinemos esta función de transferencia. La función de transferencia en lazo cerrado, IDS, si llamamos a IDS la salida, dividido por RDS, si llamamos como RDS a la referencia, es igual a GDS dividido por 1 más GDS, como ya sabéis, y si operáis, veréis que esto es omega n al cuadrado, S al cuadrado más 2 delta omega n S más omega sub n al cuadrado. Por lo tanto, el sistema que veis en la imagen, pues un sistema de segundo orden, además con la función de transferencia adimensional, y directamente podemos, por tanto, aplicar las expresiones acerca de sobreimpulso, sobre el sobreimpulso y el tiempo de establecimiento que determinamos en teoría. El M sub P, el sobreimpulso, ya sabéis que solamente depende del coeficiente de amortiguamiento y se define como e elevado a menos delta pi dividido por la raíz cuadrada de 1 menos delta cuadrado. Si despejáis delta, no os voy a poner la expresión, pero si despejáis delta de ahí, obtenéis que delta es 0,5. Simplemente despejando de la ecuación. Por otro lado, T sub S, ya sabéis que T sub S depende del margen de error con respecto al cual lo determinemos, la banda en torno al valor final que nosotros consideremos. Consideramos el 5% y bueno, pues en ese caso ya hemos visto que es pi dividido por delta omega sub n. Y utilizando el valor del anterior y el T sub S, que precisamente lo hemos escogido igual a 3,14, pues para que se simplifique con el pi, tenemos que omega sub n es igual a 2. Sustituyendo valores, por tanto, la función de transferencia en lazo cerrado es igual a omega n cuadrado. Uy, perdón. Hemos dicho que vamos a sustituir valores. Será igual a omega n cuadrado, como omega n es 2, pues 4 dividido por s al cuadrado más 2 delta. 2 delta es 1 por omega sub n, es decir, 2 más 2s más 4. Bueno, esa sería la función de transferencia en lazo cerrado. Lo siguiente, el apartado A, lo que nos dicen es: a continuación aplicamos una acción de control proporcional y realimentamos la salida mediante un sensor de primer orden con función de transferencia HDS igual a 1 dividido S más 4. ¿Qué valores de ganancia proporcional garantizan la estabilidad del sistema? Es decir, lo que me están diciendo es que ahora yo sobre este sistema voy a aplicar un control proporcional, una K, una ganancia, y además que lo que estoy diciendo es que mido la salida de mi sistema mediante un sensor y que ese sensor tiene una función de transferencia que es 1 dividido S más 4. Y simplemente lo que me preguntan en este caso es ¿cuál es el valor, cuál es el rango, mejor dicho, de ganancias que hace que el sistema sea estable? Bueno, para ello vamos a, en primer lugar, determinar la función de transferencia en lazo cerrado del sistema y luego aplicaremos el criterio de Routh-Hurwitz. La función de transferencia en lazo cerrado, IDS dividido por RDS, es
g de s, que es 4k dividido s cuadrado más 2s, dividido por 1 más g de s por h de s, es decir, 1 más 4k s al cuadrado más 2s multiplicado por 1 más 1 dividido s más 4, ¿vale? Si operáis, I de s dividido por r de s es 4k s más 4 dividido por s más 2, s más 4, más 4k. Para aplicar el criterio Ruth tenemos que determinar la ecuación característica. Vamos, tenemos que determinarla, tenemos que multiplicar, tenemos que poner, no puede aparecer factorizada. Por tanto, si multiplicamos s por s más 2 por s más 4 más 4k, nos queda que la ecuación característica es s al cubo más 6s al cuadrado más 8s más k igual, perdón, más 4k igual a 0. Y aplicando ya sabéis, la condición necesaria es que todos los coeficientes sean del mismo signo y distintos a 0. Eso implica, por tanto, por la condición necesaria, eso implica que 4k, como el resto de coeficientes son positivos, tiene que ser mayor que 0, lo que es lo mismo k mayor que 0. La condición necesaria nos aparecerá luego, como es obvio, en la suficiente, que es la que vamos a hacer ahora. Hacemos la tabla, s al cubo, s al cuadrado, s elevado a 1, s elevado a 0. 1, 8, 6, 4k. 8 serían 4k, perdón, 6 por 8, 48, menos 4k dividido entre 6, es decir, 8 menos 4 sextos de k. Y 8 menos 4 sextos por 4k, menos 0 por 6, dividido por 8 menos 4 sextos, 4k. Como os decía, la condición necesaria nos aparece a su vez en la condición suficiente, ¿vale? Esto es mayor que 0, ya sabemos la primera condición, por tanto, que es mayor que 0, y la siguiente condición implica que 4 sextos de k tiene que ser menor que 8, o lo que es lo mismo, si hacéis operaciones k tiene que ser menor que 12. Por lo tanto, como resultado final de este apartado, el rango de valores de k en el cual el sistema es estable es k mayor que 0 y k menor que 12. ¿Vale? Con esto tendríamos resuelto el apartado A. El apartado B, lo que nos dice, lo podéis ver, bueno, lo muevo esto un poquillo. Nos dice lo siguiente: se desea sustituir el controlador proporcional por un PID. Calcular sus parámetros utilizando el segundo método de Zieler-Nichols. Bueno, en la universidad nos dicen que utilicemos el segundo método de Zieler-Nichols. No sería ni siquiera necesario que nos lo dijesen. Ahora os lo comento. B sería, por tanto, un sistema en el cual ahora yo tengo más, menos, y sustituyo por un PID en la forma académica. La forma académica es K sub P 1 más 1 dividido por T sub IS más T sub D S, que multiplica a la función de transferencia de la planta, 4 dividido por S más 2, y la realimentación a través de un sensor que tiene función de transferencia 1s más 4.
tanto, lo que nos piden es determinar K sub P, T sub I y T sub C. Voy a borrar esto porque eso no es ni una I ni es nada. Más 4. Uy, vaya raya. Bueno, como os decía, no hace ni siquiera falta el que nos digan que el criterio que hay que aplicar es el segundo criterio de Ziegler-Nichols. Fijaros que el primer criterio solamente se puede aplicar si la respuesta de nuestro sistema en lazo abierto es la respuesta de un sistema de primer orden con retardo, ¿vale? Eso es una cuestión que debéis tener muy clara. Solamente se puede aplicar en ese caso. Y el segundo criterio se puede aplicar cuando en mi sistema en lazo cerrado se presenta oscilaciones. Si presenta oscilaciones, podré aplicar el segundo criterio de Routh-Hurwitz. Hemos visto que en mi caso el sistema no es de primer orden, ¿vale? Aquí tenemos un S al cubo, ¿de acuerdo? Por tanto, no es un sistema de primer orden, va a presentar oscilaciones y el método que tenemos que aplicar es el segundo método de Ziegler-Nichols. Cuestiones importantes. En puridad, los métodos de sintonía, el método de Ziegler-Nichols y todos los métodos de sintonía, no solamente existe el de Ziegler-Nichols, son métodos para aplicar sobre sistemas o sobre resultados, mejor dicho, experimentales, ¿vale? En teoría, no están pensados para ser aplicados de forma analítica como lo vamos a hacer nosotros, sino que es para hacerlo experimentalmente. Eso quiere decir que medimos la salida para la entrada que nosotros introduzcamos y luego sobre los resultados que tengamos, pues medimos los datos que nos pida el procedimiento, ¿vale? Bueno, el procedimiento del segundo método de Ziegler-Nichols, lo que me piden, o lo que dice el procedimiento es que tengo que aumentar K sub P hasta llegar a un valor K sub U en donde el sistema es críticamente estable. Este es uno de los problemas de este método de Ziegler-Nichols, que como se hace experimentalmente y tenemos que llevar al sistema a la inestabilidad casi, ¿vale? Es un método peligroso, puede generar problemas en los sistemas. Luego además, aunque no es el caso, pero puede ocurrir que el sistema pues no sea inestable, ¿vale? Teóricamente. Cuando existen no linealidades, al final los sistemas se vuelven inestables, pero bueno, pueden existir sistemas que aun cuando aumentemos la K, pues no se nos hagan inestables. Pero bueno, en nuestro caso vamos a dejar nuestras disquisiciones y vamos a lo que queremos, que es determinar este valor. Bueno, como digo, llevamos a una ganancia, calculamos K sub P para que el sistema sea críticamente estable o marginalmente estable, como queráis llamarlo, y medimos ese periodo, el periodo asociado a la señal de salida. Bueno, ¿cómo determinamos si el sistema es, la ganancia para que el sistema sea críticamente estable? Pues utilizando, a su vez, el criterio de Ziegler-Nichols. En el caso de que en la primera columna de la tabla aparezca un valor 0 en una de las filas y no exista ningún cambio de signo, ¿vale? El sistema es críticamente estable, lo cual es bastante obvio. Si desde 0 hasta el rango de K es desde 0 hasta 12, a partir de 12 está la inestabilidad, K no puede ser negativo, por lo tanto, justo el valor K igual a 12 es el valor de K que hace que mi sistema sea críticamente estable, ¿vale? Entonces, aquí si yo tengo un valor 0, el sistema, y no existe cambio de signo, el sistema es críticamente estable, ¿vale? Por lo tanto, K sub U, en mi caso, que lo hemos determinado por el problema anterior, K sub U es 12, ¿vale? ¿Cómo calculamos ahora el periodo? Bueno, pues aquí hay que tener un poquito los conceptos claros, ¿vale? Si mi sistema es críticamente estable, quiere decir que los polos de mi sistema en el eje, en el plano complejo, que es la parte real de ese, esta es la parte imaginaria. Si mi sistema es críticamente estable, quiere decir que tengo un par de polos, voy a coger otro color. Un par de polos complejos conjugados, por ejemplo estos dos, ¿vale?
sobre el eje imaginario, ¿vale? Por otro lado, sabemos también que esto no es más que ¿qué? Que omega sub n raíz cuadrada de 1 menos delta al cuadrado, en el caso general, ¿vale? La frecuencia de oscilación propia del sistema, ¿vale? Como resulta que aquí delta es 0, con un sistema es críticamente estable, ese valor va a ser igual a omega sub n, ¿vale? Yo os digo que esto, en la parte imaginaria, ya sabéis que los polos en un sistema de segundo orden, en un sistema de segundo orden, los polos son, os lo escribo, menos delta omega sub n más menos omega n raíz cuadrada de 1 menos delta cuadrado j, ¿vale? Entonces por eso os digo que esto vale esto. Y además, y esta es la frecuencia propia oscilación de las oscilaciones, perdón, del sistema. Entonces, en nuestro caso delta 0, por lo tanto, esto es omega n. ¿Y qué es omega n? Pues precisamente es la frecuencia en la que va a oscilar el sistema. Es decir, en mi sistema lo que hace es esto. Se supone que es críticamente estable, ¿vale? Es decir, que esto oscila en torno a ese valor. Bueno, pues la frecuencia natural, la frecuencia a la que oscila esta señal es omega sub n, ¿vale? Por tanto, ¿qué tengo que hacer para calcular t sub u, que es lo que yo quiero? Determinar el valor de estas raíces. Si yo determino el valor de estas raíces, ese valor coincide con omega sub n y a partir de omega sub n voy a poder calcular t sub u. ¿Cómo calculo esas raíces? Muy importante recordarlo. Utilizando la ecuación auxiliar, que es justo la ecuación que se define a partir de la fila inmediatamente superior a aquella en la cual el valor de la primera columna se me ha hecho 0, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, la ecuación auxiliar es 6s al cuadrado más 4 por k para el valor de k en el que el sistema es críticamente estable. Es decir, la ecuación auxiliar es 4s al cuadrado, perdón, 6s al cuadrado más 4 por k, como k hemos dicho que vale 12, pues 4 por 12, 48, igual a 0. Por tanto, ¿cuáles son los polos imaginarios puros para lo que yo tengo en mi sistema, ¿vale? Que hacen que mi sistema sea críticamente estable? Pues S igual a, de verdad, esta pizarra, bueno, a ver si S, tengo que levantar más el lápiz, igual a más menos 2,8J. Vuelvo a repetiros, como este 2 más menos 2,8J coincide con omega sub n, entonces igual a omega sub n, que no es más que la oscilación de la salida de mi sistema, la frecuencia de oscilación de la salida de mi sistema cuando ese sistema es críticamente estable. Entonces, ¿cuánto valdrá t sub u? El periodo. Esto tened en cuenta que es una pulsación, son radianes por segundo, por lo tanto el periodo t sub u lo voy a definir, lo voy a llamar, lo voy a calcular como 2pi radianes dividido por la frecuencia de oscilación, omega sub n. Y esto nos da 2,24. Esto, no sé si en los apuntes al t sub u le he llamado p sub u, ¿vale? Bueno, pero no es significativo, ¿eh? Espero que no genere confusión, ¿vale? Es la frecuencia de oscilación, yo creo que no hay duda, ¿vale? Bueno, una vez que tengo ya los dos parámetros, k sub u y el p sub u o t sub u, pues yo puedo calcular los valores del P y D. K sub P, 0. Eso simplemente ahora es ir a la tabla, ¿vale? 0,6 K sub U, que es igual a, o implica que K sub P es 7,2. T sub I
es igual a P sub U o T sub U. La verdad es que ahora ya me he despistado, ya no sé cómo le hemos llamado en teoría. P un medio, por lo tanto T sub I es igual a 1,12. Y T sub C se define como P sub U, lo voy a poner P sub U dividido por 8. Por lo que T sub C es 0,28. Bueno, pues ya sí, de esta forma hemos resuelto el problema, ¿vale? Espero que os haya quedado claro, hay varias ideas aquí metidas, aparte de determinar el PID y tal, el saber cómo un sistema es críticamente estable, mediante el criterio Ruth, cómo calcular las raíces que hacen que el sistema sea críticamente estable, calcular cuál es la frecuencia de oscilación de mi sistema, etcétera, ¿vale? Bueno, espero que haya quedado claro. Ya sabéis, como siempre os digo, las dudas si queréis en el foro, en clase o en mi despacho. Un saludo, hasta luego.